Bárbaro. Ahora vamos a poner ya. ¿Ven acá? ¿Ven el PowerPoint? Háganme Sí. señas. ¿Ven el PowerPoint? Ah, listo. Muy bien. Bueno, psoriasis. Bueno, esta soy yo. Y vamos a pasar. Definición de psoriasis. ¿Sí? Definición. Es una enfermedad crónica de la piel que se caracteriza por tener la aparición de manchas rojas con escamas de color blanquecino que se localizan sobre todo en lo que es el cuero cabelludo, los codos, las rodillas, provocando cierto, vamos a decir, picor, ¿sí? O como a veces la sensación de que quema. ¿Mm? Esa es la definición de psoriasis, que es una enfermedad crónica de la piel. ¿Mm? Hoy en día hay mucho, ¿no es cierto? Hay mucho, más que nada por el estrés. Yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes, pero por el tema de estrés, ¿sí? Lo que es psoriasis. No tengo alguno que esté muy, muy complicado, sino más o menos leves y moderados. Tengo uno solo que trabajo con el médico, pero después los demás, la mayoría es la parte de, vamos a decir, la frente unida al cuero cabelludo y lo que es, por ejemplo, la parte de atrás Wow, re negra. y uno que tiene más o menos los codos y las rodillas, tiene más en los codos que en las rodillas. Pero los que yo estoy trabajando es más que nada con temas de estrés. O sea que esa es lo que es psoriasis. Es una enfermedad crónica de la piel que se caracteriza por ser la aparición de manchas rojas que se van escamando, ¿sí? Que van quedando arriba en un tono blanco o plateado, ¿sí? Y que a veces pica y a veces no. Mejora con la exposición al sol. En verano la gente que tiene psoriasis leve y moderada mejora un montón, incluso pueden llegar a desaparecer. ¿Mm? No se cura porque es una enfermedad crónica, pero sí tiene periodos en que está muy exacerbada, porque por si hay algún factor psicológico o el medio ambiente que hace que se desencadene la exacerbación. Si no, hay etapas en que está en remisión, ¿sí? O sea, como que está curado, pero es una enfermedad crónica, no se cura. La etiopatogenia. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria no contagiosa de carácter crónico, aunque fluctuante, ¿sí? Que puede afectar además la piel, las uñas, las articulaciones, como la artritis psoriásica, y menos frecuente las mucosas. Generalmente se da en la parte de la piel que está cerca, vamos a decir, de los huesos. Por eso es una enfermedad inflamatoria y crónica. Ahí ya vamos agregando otras palabritas, ¿sí? Otros adjetivos. Es una enfermedad crónica de la piel, inflamatoria, no contagiosa. Según se ha avanzado, o sea, se desconoce las causas. Sí se sabe que hay factores psicológicos y del medio ambiente que los desencadenan. ¿Mm? O sea, puede ser algún tema, muchas veces, por ejemplo, o sea, la gente tiene predisposición, todos pueden tener psoriasis, pero hay gente que está más predispuesta que otras. Por ejemplo, si hay alguien en la familia, por ejemplo, el padre o la madre de un individuo, ¿cierto? Ese individuo puede tener un porcentaje entre el 15 y 15% de tener. Hay un micrófono abierto que hace ruido. Puede llegar a tener psoriasis en algún momento de la vida, con algún factor desencadenante, ya sea psicológico o del medio ambiente. Y si tiene los dos padres con psoriasis, tiene más de un 50% de probabilidad de tener psoriasis, ¿sí? En algún momento de la vida. La psoriasis, patología, o sea, es una patología que se enmarca dentro del conjunto de de las enfermedades autoinmunes. Estas se pueden definir en forma general como trastornos caracterizados por la producción de anticuerpos o de células efectoras que reaccionan contra los propios tejidos de uno o varios órganos, ¿sí? O sea, la psoriasis está enmarcada dentro de lo que es las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Es cuando el sistema inmunológico falla, ¿sí? Y que debido también a factores externos e internos hace que en vez de el sistema inmunológico atacar, por ejemplo, un virus y demás que es externo, que lo reconoce y que es externo, ¿sí? Lo que hace es atacar células de tejidos o de órganos que están sanos. ¿Mm?
La explicación es, o sea, no se sabe por qué es lo que pasa, qué es lo que hace el clic, ¿no es cierto?, para que el sistema inmunológico reaccione hacia el mismo cuerpo, pero atacando el tejido sano. Sí se ha investigado y muchos se han concordado de que hay factores desencadenantes, ¿sí? Pero en sí, uno específico que desencadene y que toque el sistema inmunológico para que ataque a todo lo que sea piel sana, por ejemplo, células sanas u órganos sanos, tejidos también, eso todavía no se ha comprobado. Pero sí hay un detonante que hace que reaccione el sistema inmunitario de esa manera. Psoriasis patología, la patología. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por una hiperplasia de la epidermis debido a la hiperproliferación de los queratinocitos. Es genéticamente determinada, inmunomediada por los linfocitos T y exclusiva del género humano. O sea, no hay animales que tengan psoriasis, ¿sí? Solamente incluye a lo que es el género, o sea, nosotros, los humanos, hombres y mujeres, independientemente de si son chicos, adolescentes o grandes. Acá tenemos una piel normal, ¿no es cierto? La piel normal, que tenemos lo que es el tejido subcutáneo, la dermis, la epidermis, ¿sí? Y el manto epidérmico, pero ves, acá no se sabe cuál es el factor, porque acá vemos que está todo bien, pero las placas de los queratinocitos se producen en mucha más cantidad que en un tejido que está sano. Acá es donde se produce, por ejemplo, la manchita roja, se va escamando hasta que vamos a decir, esas cascaritas se hacen blancas o plateadas. Después como que se caen, se va y vuelve a comenzar. Nos fijamos acá, o sea, sabemos que todo esto está perfecto, está igual que acá, pero no se sabe cuál es el factor que hace que el sistema inmunológico haga que los queratinocitos actúen de esa manera, ¿sí? Que se reproduzcan en mayor cantidad que una persona que no tenga psoriasis. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? ¿Sí? El sistema inmunitario del cuerpo lo protege contra las enfermedades y las infecciones, pero si tiene una enfermedad autoinmune, su sistema inmunitario ataca las células sanas de su cuerpo por error, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes pueden afectar muchas partes del organismo, del cuerpo, pero no se conocen las causas, ¿sí? Bueno, ¿qué es en sí una enfermedad autoinmune? Por ejemplo, la psoriasis es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema inmunitario nuestro, que es el principal encargado de atacar todo lo que sea infecciones y demás, hay en un momento que reacciona a un factor desencadenante inadecuado de una forma inadecuada, ¿sí? Y lo que produce, por ejemplo, en la parte externa de la piel, son esas escamas que son las psoriasis. ¿Qué es la tolerancia inmunitaria? Falta de respuesta frente a un antígeno, un virus, una bacteria, inducida por la exposición previa a ese antígeno. Acá tenemos lo que es la tolerancia inmunitaria, ¿sí? Es cuando el sistema inmunológico puede, ante un virus, una bacteria, reacciona atacándolo y sacándolo, ¿sí? Destruyéndolo, que puede activar, produciendo respuestas inmunitarias. O sea, el organismo ante ese, el virus o bacteria reacciona, lo saca, lo cura y se restablece el orden, podemos decir, de los tejidos o órganos sanos. Pero hay veces que el sistema inmunitario ante esas bacterias o gérmenes o virus es como que los tiene, sabe qué son, pero en vez de reaccionar de una forma inmune, directamente no reacciona y da lugar a lo que es la tolerancia, o sea, la falta de respuesta ante ese virus y ante esa bacteria, que obviamente después deja el lugar abierto para que puedan reproducirse, ¿sí? A eso se le llama tolerancia inmunitaria. La definición acá está, es la falta de respuesta frente a un antígeno inducida por la exposición previa a ese antígeno, o sea, lo conoce, lo evalúa, sabe cómo reaccionar, ¿sí? Pero no reacciona, da lugar a que ese antígeno se pueda reproducir y causar la enfermedad. Factores desencadenantes de la psoriasis. Bueno, tenemos lo que es
factores genéticos, ¿sí? Aunque muchos consideran que no es hereditaria, sí se sabe que en parte sí se puede comprobar que es hereditaria. Con lo que habíamos dicho recién hace un ratito, o sea, si un individuo tiene un padre que tenga psoriasis, independientemente si es leve, moderada o grave, tiene más o menos un porcentaje entre un 10 y un 15% de tener psoriasis en alguna etapa de su vida. Si los dos padres tienen psoriasis, el individuo podría ser entre un 30 y un 40% reactivo, ¿sí?, a poder contraer psoriasis en alguna etapa de la vida. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen predisposición a la psoriasis, pueden estar libres de síntomas durante años hasta que la enfermedad se desencadena por algún factor alterador psicológico o medioambiental, ¿sí? Y los desencadenantes más comunes en la psoriasis incluyen, por ejemplo, infecciones, ¿sí? Infecciones, por ejemplo, como la amigdalitis, o infecciones cutáneas. El clima también tiene mucho que ver, lesiones en la piel, ¿sí?, el estrés. Bueno, acá tenemos ambientales. El clima mejora, o sea, mejora en climas cálidos con alta exposición solar y empeora cuando es invierno y mejora cuando está en verano, ¿sí? O sea, es mejor para la psoriasis, por ejemplo, cuando va a la playa. La mayoría que tiene una psoriasis leve y moderada, en verano está muchísimo mejor. O sea, que si después cambia el clima, por ejemplo, en frío, el frío, ¿sí?, el frío y encima, por ejemplo, seco, repercute sobre la psoriasis. Lesiones en la piel, bueno, era como un corte, una raspadura, una picadura o una quemadura por el sol grave, también puede dar lugar a lo que es la psoriasis. ¿Por qué? Porque puede hacer, o sea, puede desencadenar sin querer que el sistema inmunológico no reaccione y dé lugar, ¿sí?, a que las bacterias y los gérmenes puedan hacer, vamos a decir, su reproducción. El estrés. Hoy en día el estrés es un factor fundamental de lo que es la psoriasis. O sea, el estrés es una alteración, vamos a decir, psicológica, que puede ser permanente, puede ser emocional, o sea, en el sentido puede ser de vez en cuando, pero el estrés hoy en día es uno de los desencadenantes más, vamos a decir, importantes en lo que es la psoriasis, ¿sí? Fumar también, y la exposición a un ambiente donde, por ejemplo, la persona no fuma, pero vive en un ambiente donde la gente fuma, ¿sí?, o donde parientes fumen, también puede puede ser un desencadenante. Consumo excesivo de alcohol, también, porque el consumo excesivo de alcohol lo que hace es, ¿cómo se llama?, tocar el hígado, ¿sí?, el hígado, el páncreas. Ciertos medicamentos, incluido el litio, los medicamentos, por ejemplo, para la gente que tiene presión alta, los medicamentos antipalúdicos, por ejemplo, los medicamentos para gente que han hecho trasplantes, ¿sí?, para la gente antidepresiva, ¿sí? Todos esos ciertos medicamentos a veces pueden ser desencadenantes también de psoriasis. Retirada de corticosteroides, orales o sistémicos, también puede ser causa, ¿sí?, de aparición de psoriasis. La obesidad también, ¿sí?, porque la obesidad, recordemos que es un proceso donde el metabolismo no reacciona, no trabaja de una forma normal, ¿sí? Bueno, y el tema también, o sea, tiene mucho que ver, o sea, como un proceso, la obesidad, ¿sí?, se la considera en la actualidad como un proceso inflamatorio crónico de bajo grado que participa de forma activa en el desarrollo de los fenómenos fisiopatológicos responsables del síndrome metabólico y la morbilidad cardiovascular a través de la secreción de adipocinas, citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Porque la psoriasis, una de las comorbilidades que tiene son, más allá de la obesidad, trastornos cardiovasculares. Y la obesidad, o sea, el metabolismo de la persona está alterado, lo que hace es generar mayor colesterol del bueno y del malo, ¿sí?, generalmente más del malo, y lo que son los triglicéridos. Entonces lo que hace es, por ejemplo, las venas y las arterias, ¿cómo se llama?, se van endureciendo y van teniendo más grasita. Ese también es un factor desencadenante del estrés. Tenemos acá infecciones, obesidad, alcohol, fumar, estrés emocional, medicinas, traumas físicos, factores desencadenantes
de la psoriasis que hoy en día están comprobados que tienen que ver y que, por ejemplo, el individuo en alguna parte de su vida, independientemente si es chico, adolescente, mayor o ya de la tercera edad, pueda desencadenar en algún tipo de psoriasis. Las formas clínicas de la psoriasis. ¿Cómo se describe la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad cutánea hereditaria, eritematodescamativa, muy frecuente y se caracteriza por lesiones definidas con escamas típicas blanco nacarado. O sea, una enfermedad cutánea hereditaria, ¿sí?, que produce un eritema, una inflamación, una descamación, ¿sí?, y que va acompañado de las escamitas que se hacen arriba blanco nacarado. Tenemos distintas formas clínicas de psoriasis. Tenemos psoriasis en placas, que es la más común, la psoriasis butata, que ya la vamos a explicar, psoriasis eritrodérmica, psoriasis pustulosa, ¿sí?, psoriasis, psoriasis de las uñas y artritis psoriásica. A ver si podemos poner algunas fotitos. Acá tenemos placas, ¿sí?, psoriasis en placas. Después tenemos las, que se me confundió, una más, butata, psoriasis invertida, psoriasis eritrodérmica, pustulosa, psoriásica y de las uñas. Estas son las fotitos. Espera que quería ver si se me corre. Estas son de los pliegues, ¿sí? Estos son los senos, que también se hacen en el abdomen y también se hacen en la parte de los genitales. Esta generalmente ocurre en todo el cuerpo, ¿sí? Esta es la más común y de esta manera también sale lo que es en la parte del cuero cabelludo, ¿sí? Esta es la más compleja porque sale en todo el cuerpo, produce un resecamiento, ¿sí?, y una, vamos a decir, un ardor, un picor que muchas veces la persona tiene que, o sea, el médico le da justamente medicamentos para que se le pueda calmar la picazón, pero obviamente cuando los medicamentos que da el médico para psoriasis muchas veces compromete también otro tipo de órganos. Acá tenemos en la parte del pie, porque también salen las manos y en el pie, ¿sí?, en la parte unguial. Entonces tenemos la psoriasis en placas, es la forma más frecuente, que es la primera que vimos, ¿sí? Tenemos la psoriasis de las uñas, que puede afectar las uñas de las manos. Acá tenemos las uñas del pie también, que lo que produce, fíjense cómo se reseca, se quiebra, se parte, ¿sí?, y produce después infecciones. Pero en el borde donde está la uña, fíjense que la piel es como que está engrosada, tiene una hiperkeratosis, ¿sí?, pero que deforma la uña. Y muchas veces al deformarse la uña que se abre, más allá de sangrar, produce infecciones, ¿sí? Después tenemos psoriasis en gotas, que son estas, que son, parece gotitas, o sea, tienen agua incluso, que generalmente salen en la parte del abdomen y la espalda, ¿sí? Puede afectar a gente grande, pero más afecta a los chicos y a los jóvenes, ¿sí? En general se desencadena por una infección bacteriana, como la amigdalitis streptocócica, y está marcada por pequeñas lesiones escamosas en forma de gotitas de agua que van, por ejemplo, desde el tronco a los brazos, a las piernas. Tenemos la psoriasis inversa, que es la que mostré acá, esta, que se forma donde están los pliegues, ¿sí? Bueno, generalmente afecta la piel, por ejemplo, del busto, de la ingle, del abdomen, por ejemplo, cuando es muy pronunciado del abdomen y, vamos a decir, cuando se hace que cuelga el abdomen y el pliegue que queda abajo, ese también a veces está bastante tomado. La psoriasis inversa provoca parches suaves de piel roja que empeoran con la fricción y la sudoración, y las infecciones micóticas pueden desencadenar este tipo de psoriasis. La psoriasis eritrodérmica, ¿sí?, que es esta, eritrodérmica, es el tipo menos frecuente y puede abarcar todo el cuerpo con una erupción roja, con descamación, que puede provocar picazón o ardores intensos. Esta nos faltaba, que ya hablamos,
La psoriásica, la artritis psoriásica provoca la inflamación y dolor en las articulaciones, ¿sí? O sea, una vez que yo tengo a veces psoriasis en la mano, generalmente antecede a lo que es la artritis, vamos a decir, de los huesos, ósea, ¿sí? Generalmente la psoriasis de las manos, o sea, es un precedente de que pueda llegar después a tener artritis, distintos tipos de artritis también. Pero fíjense que provoca el entumecimiento, ¿sí? En la articulación lo que produce es una deformación, ¿sí? Fíjense en la parte de las falanges, que también sale como acá, ¿sí? Unas escamaciones, ¿sí? Y a veces se deforman también las uñas, pero fíjense lo que es la parte del dedo, cómo se deforma, ¿sí? Es como que acá se corrió el dedo. Según su localización, puede ser en la cara, presencia de descamación sobre todo alrededor de los lados de la nariz, ¿sí? Las cejas, y a menudo se suele extenderse hacia la frente y la sien. Generalmente la tienen por acá o a los costados, ¿sí? O en las patillas o atrás de la oreja o el cuero cabelludo. El cuero es las extremidades, ¿sí? Que pueden ser los brazos y las piernas, no importa si es por arriba o por abajo. Generalmente pica mucho cuando es en la piel más fina, por ejemplo en la parte, por ejemplo, de acá, ¿sí? Tríceps. En la piel donde es más fina generalmente pica más o tiene la sensación de ardor. Y es lo más, vamos a decir, lo más frecuente que aparezca, ¿sí? En la cara, en las extremidades y en el cuero cabelludo. Después tenemos la psoriasis palmoplantar, ¿sí? Afecta tanto a las palmas de las manos como a las plantas de los pies y se caracteriza por la inflamación de la piel que se engrosa, que se reseca, pudiendo llegar a agrietarse y causar dolor, ¿sí? Psoriasis genital, ¿sí? Es una localización relativamente frecuente, llegando a afectar el 60% de los pacientes. En el caso de los hombres suele tener lugar la aparición, por ejemplo, en una lesión enrojecida en el glande, y en ocasiones aparecen también algunas escamas plateadas. En el caso de la mujer aparece un enrojecimiento de la piel que se extiende hasta la vagina, que muchas veces al tener relaciones se complica, ¿no es cierto?, porque suele doler. Después que tenemos orejas, los pliegues detrás de las orejas que se extienden hacia los márgenes del cuero cabelludo, ¿sí? Son una localización común de las lesiones de psoriasis. Generalmente producen algunas fisuras, más si se rasca por ahí la persona, se puede lastimar, ¿no es cierto? Pero también suele salir adentro del oído, ¿sí? El tronco, o sea, las placas de psoriasis suelen tener forma de disco, aunque existe una gran variedad en el tamaño y en la forma de las lesiones. Las localizaciones más frecuentes arriba de, vamos a decir, en la cintura, sobre el coxis, es la zona más frecuente, incluso lo que son las lesiones son mucho más grandes y suele picar mucho. Y por ejemplo, si hay sudoración, más allá de ponerlas más rojas todavía, lo que produce es una inflamación que deriva a veces cuando tiene ropa encima, ¿no es cierto?, que se produzcan más lesiones, o sea que es sangre. Pero en sí la piel queda muy seca, ¿sí? Queda muy seca. Psoriasis en las uñas o la unguial es una de las manifestaciones más frecuentes y afecta al 45% de los pacientes, y más frecuente en las uñas de las manos que la de los pies, y pueden aparecer en distintas formas, por ejemplo, agujeritos en las uñas, como si las uñas tuvieran, vamos a decir, canaletas, ¿sí? Cambia el color, tienen así, por ejemplo, unas manchas que parecen que fueran de aceite, blanquecina, que muchas veces a veces se las confunden con hongos, y un tratamiento que se descubrió que es muy efectivo es cuando se le hace luz pulsada, ¿sí?, a las uñas. Ese tratamiento, o sea, si es leve, una psoriasis leve en las uñas, se puede acomodar bastante. Acá tenemos, por ejemplo, el cuero cabelludo, algunas fotitos. El cuero cabelludo atrás de la oreja, ¿sí? Esta, por ejemplo, recién está empezando, no tiene acá, por ejemplo, las escamas blancas. Acá también, ¿sí?, la parte de atrás, la parte, por ejemplo, del codo, fíjense cómo está extendido. Hay gente que tiene apenas unas que otras, pero en esta parte está extendida, ¿sí? En las manos, en la planta del pie, acá, por ejemplo, es una psoriasis pustulosa.
Ujú. Fíjense en las manos. Y obviamente cuando transpira le pica o le duele, ¿sí? Comorbilidades de la psoriasis. Comorbilidades, o sea, ¿a qué afecciones está asociada lo que es, ¿cómo se llama? La psoriasis. La, la psoriasis, bueno, es una enfermedad crónica inmunomediada de carácter inflamatorio y estas tres características, crónica, inmunomediada, ¿sí? Y inflamatoria definen a día de hoy que tenga una consideración como una enfermedad sistémica, ¿sí? De hecho, existen evidencias más que suficientes de que esta enfermedad no se limita solamente a la piel, sino que también se ha concluido en investigaciones que el 73% de los pacientes con psoriasis presentan al menos una comorbilidad asociada, ¿sí? Las principales, por ejemplo, que están más o menos asociadas en una psoriasis, no importa si es leve, moderada o grave, por ejemplo, tenemos la artritis psoriásica, ¿sí? La artritis psoriásica consiste en la inflamación del tejido sinovial, ¿sí? La síntesis y la piel. En diferentes estudios se ha demostrado que el 30% de los pacientes con psoriasis podrían presentar artritis psoriásica. Lo más habitual es que la afectación cutánea, era como hablamos antes, sea antes o predecesora de la artritis propiamente dicha, ¿sí? Que abarque los huesos. Enfermedad cardiovascular, sí, es la principal causa de muerte en los pacientes con psoriasis. Algunas cifras son especialmente alarmantes, porque en pacientes con psoriasis grave, sí, el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, por ejemplo, se multiplica por 7 y el riesgo de mortalidad aumenta más o menos un 57%. También, por ejemplo, con la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, por ejemplo, el cambio del metabolismo, todo eso tiene mucho que ver en el tema de psoriasis, ¿sí? O sea, la mayoría, o sea, independientemente del tipo de psoriasis que tenga la persona, siempre va a tener vamos a decir, una enfermedad asociada, ¿sí? Tenemos enfermedades inflamatorias órgano-específicas, ¿sí? Se destaca la enfermedad inflamatoria intestinal. Eso generalmente lo tiene la mayoría. Tiene un desequilibrio en el metabolismo de los intestinos, ¿sí? La mayoría, por ejemplo, tienen, colitis ulcerosa, ¿sí? O tienen inflamación crónica del tubo digestivo, es como que siempre tienen acidez, como cuando dicen, me levanto y siento que se me quema el estómago. O sea, la mayoría de la gente que tiene psoriasis tiene alguna enfermedad inflamatoria, vamos a decir, orgánica, ¿sí? Tenemos la ansiedad y la depresión también, que las personas con psoriasis tienen una mayor, vamos a decir, predisposición a una alteración psicológica, ¿sí? La ansiedad, la depresión y después, obviamente, las relaciones con los demás, porque la persona con psoriasis se siente, vamos a decir, estigmatizada, ¿sí? Entonces le cuesta relacionarse porque obviamente no se siente cómoda, vamos a decir, más que nada, por ejemplo, si sale en la cara o en el cuerpo, y por ahí es mucho, la verdad que las personas no se siente cómoda y afecta mucho lo que es la vida social y obviamente si le afecta las relaciones, por ende también le afecta psicológicamente. Se descubrió también, por ejemplo, la enfermedad por hígado graso, ¿sí? No alcohólico. Una de las asociaciones, por ejemplo, que se le ha dado ahora, por ejemplo, a la psoriasis se define como la presencia de más del 5% de triglicéridos en ausencia de consumo abusivo de alcohol. O sea, cuando la persona no se cuida y tiene una dieta, independientemente de que si tome o no alcohol, pero acá, por ejemplo, la enfermedad por hígado graso no alcohólico, que ahí está la sigla, es, por ejemplo, en las personas que tienen una dieta, vamos a decir, no buena, ¿sí? Y que produce, por ejemplo, muchos triglicéridos. Sabemos que el triglicérido baja haciendo dieta y ejercicio, ¿sí? Pero se ha llegado a vincular la psoriasis con esta enfermedad porque obviamente tiene mucho que ver la alteración de estos órganos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la psoriasis?
El diagnóstico es básicamente clínico en función de la morfología de las lesiones y su distribución. ¿Sí? El diagnóstico diferencial se debe establecer en función de las diferentes formas clínicas de psoriasis. Para garantizar un tratamiento adecuado de la psoriasis desde una fase temprana es necesario incluir el diagnóstico precoz de la enfermedad concomitante y prevenir y tratar las comorbilidades asociadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si a mí me llega una persona al gabinete y tiene psoriasis, ¿sí? Más allá de que uno lo manda al mes, si es una psoriasis leve, ¿sí? Donde hay poca escamación y donde hay poco, vamos a decir, distribuido en el cuerpo, ¿sí? Una psoriasis moderada es cuando abarca más o menos un 30-40% del cuerpo, y una psoriasis grave es cuando ya abarca más del 50% del cuerpo. Entonces, según el tipo de psoriasis que tenga y la distribución, o sea, donde se localice, ahí voy a yo tener que realizar un protocolo, ¿sí? O sea, primero tengo que saber diferenciar bien y diagnosticar bien, ¿sí? Qué tipo de psoriasis tiene y cuánto del cuerpo abarca, ¿sí? O sea, la distribución, dónde está y qué cantidad hay. Bueno, el diagnóstico diferencial se debe establecer en función de las diferentes formas clínicas de psoriasis. O sea, el diagnóstico que yo hago depende a ver qué psoriasis tiene. Si tiene una psoriasis nada más que en el cuero cabelludo, si tiene una psoriasis, por ejemplo, en las uñas, si tiene una psoriasis, por ejemplo, artrítica. O sea, según el tipo de psoriasis que tiene, ¿sí? Es lo que yo después voy a tener que usar en el protocolo. Y para garantizar un buen tratamiento, más allá de que si es moderada y si es grave, tiene que ir al, ¿cómo se llama?, al médico, ¿sí? Lo que sí tengo que yo buscar, por ejemplo, en el interrogatorio para hacer la ficha que yo voy a usar para cada vez que venga, es ver, ¿no es cierto?, si tiene, por ejemplo, alguna enfermedad asociada. A ver, si tiene problemas de obesidad, si tiene problemas de depresión, si tiene hígado, por ejemplo, graso, si tiene algún problema de inflamación de intestinos, ¿sí? O sea, yo con un, vamos a decir, cuestionario voy a ir guiándome para ver qué enfermedad puede tener asociada para poder tratar mejor el tema de la psoriasis, que obviamente es lo que se refleja en la piel, ¿sí? Lo que yo veo. Para un diagnóstico sea bueno y un tratamiento bueno, o sea, yo tengo que no solamente ver qué tipo de psoriasis tiene, cómo está distribuida, sino también qué enfermedad puede venir por detrás que haga, ¿no es cierto?, que vamos a decir, sea un factor desencadenante de la psoriasis, ¿sí? O sea, dentro de los factores, acuérdense, tenemos factores genéticos, factores ambientales, tenemos factores, por ejemplo, orgánicos. Entonces yo tengo que ver qué factor la desencadena para poder diagnosticar bien y para poder hacer un protocolo, vamos a decir, tópico, o si no, derivarlo al médico, ¿sí? Generalmente los protocolos tópicos los podemos hacer tranquilamente si la psoriasis es leve, moderada y que tenga poca distribución, ¿sí? Si es más complicada la psoriasis y abarca mucho más, vamos a decir, la distribución en el cuerpo, directamente se deriva al médico, a un dermatólogo, porque, o sea, los tratamientos que nosotros le podamos hacer, primeramente no le van a servir, ¿sí? Segundo, tiene mucho que ver la persona si hace lo que nosotros le decimos. Muchas veces no lo hacen porque les resulta, vamos a decir, no tienen esa disciplina de hacerlo, ¿sí? Y si lo tópico no resulta, y encima por ahí no lo hace, es conveniente que vaya a un dermatólogo para que le dé, por ejemplo, medicamentos de vía oral o vía, por ejemplo, intravenosa o subcutánea, para que sean más efectivos, ¿sí? Tratamiento psoriasis tópico, ¿sí? Los que podemos hacer nosotros tranquilas. Los tratamientos tópicos están indicados en las formas leves que afecten a menos del 10% de la superficie corporal. Una limitación del tratamiento tópico es el bajo cumplimiento, o sea, que la gente por ahí no se involucre en querer sanarse, que se tiene que poner, por ejemplo, a la mañana, a la tarde y a la noche, por ejemplo, una crema, una pomada o una loción, ¿sí? O sea, ese es el problema que tiene la psoriasis, que la gente por ahí no tiene, vamos a decir, una disciplina de hacer el tratamiento.
La aplicación en zonas extensas supone una dificultad añadida a la adherencia al tratamiento. O sea, si se tiene que poner encremarse cada vez que se baña o 3 veces al día, no lo hace. Obviamente acá te pone, por la dedicación que supone. En cuanto a las distintas formulaciones disponibles, según la zona anatómica, se recomiendan utilizar soluciones, espumas para zonas pilosas, cremas y emulsiones para áreas extensas, pomadas y ungüentos para zonas más secas, por ejemplo, codos, rodillas, palmas y plantas del pie. Los corticoides, por ejemplo, más usados, ¿sí?, que actúan aclarando las placas y reduciendo la inflamación, si bien difícilmente curan las lesiones de forma completa y duradera, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, los corticosteroides, ¿sí?, y generalmente se recomiendan para zonas sensibles como sea la cara, los pliegues de la piel, por ejemplo, las zonas que están en los pliegues abajo del pecho, del abdomen. Tenemos la triamcinolona, acetinoide, trianex, clobetasol, para las zonas más pequeñas, menos sensibles o más difíciles de tratar. Los análogos de la vitamina D, ¿sí?, las formas sintéticas de vitamina D, como el calcipotrieno y el calcitriol, Vectical, retardan el crecimiento de las células de la piel. Eso es específico. Retinoides, ¿sí?, como el tazaroteno, que está disponible en forma de gel y crema y se aplica 1 o 2 veces al día, ¿sí? Inhibidores de la calcineurina, los inhibidores de la calcineurina como el tracalomimus y el pimocrolimus reducen la inflamación y la acumulación de placa. El ácido salicílico, los champús, ¿sí?, de ácido salicílico y las soluciones para el cuero cabelludo reducen la descamación de la psoriasis del cuero cabelludo. Que todo eso obviamente necesita de la persona un compromiso. Yo vi, por ejemplo, que en la parte del cuero cabelludo, el tema de lavarse el shampoo, que te tenés que lavar la cabeza, poner el shampoo, dejártelo un ratito y después volver a lavar con otro shampoo, crema de enjuague y demás, como le lleva mucho tiempo, ¿sí?, o por ahí no quiere esperar el trabajo de dejártelo un ratito, el shampoo que tiene ácido salicílico, directamente no lo hace, ¿sí? O sea, yo de la gente que he tenido, por ejemplo, que atender para, ¿cómo se llama?, psoriasis del cuero cabelludo, ponele de 5 que he tenido, 1 solo te hace bien el tratamiento, el resto no. Es muy, ¿cómo puedo decir? Como que no, si te invierte tiempo y hay que esperar, no lo hacen, se lavan directamente y demás, y después se ponen alguna crema, por ejemplo, que tenga vitamina A o E. Por ejemplo, hay gente que me dice, no, yo me lavo la cabeza y después cuando me empieza a picar me pongo crema Hins y listo. Así te lo dicen. Entonces, directamente por ahí los tratamientos que uno quiere hacer, depende de la persona, si le va a llevar tiempo, no lo hacen. Tenemos el alquitrán de hulla, ¿sí?, que lo que hace es reducir la descamación, la picazón y la inflamación. La terapia de Weckermann, algunos médicos combinan el tratamiento con alquitrán de hulla con la fototerapia. La fototerapia o el IPL en lo que es psoriasis leve da buenos resultados, ¿sí? Obviamente que no todos los organismos son iguales, pero hay algunos que el tratamiento con IPL le va bastante bien. La antralina, ¿sí?, otro producto de alquitrán, es una crema que se utiliza para retardar el crecimiento de las células de la piel, ¿sí? O sea, esos son los tratamientos tópicos que nosotros podemos hacer. Los tratamientos sistémicos de la psoriasis se emplean en formas de psoriasis moderada grave que no responden a ninguno de los tratamientos tópicos, o bien para la psoriasis extensa con más del 20% del cuerpo, los fármacos ¿cómo se llaman? Los tópicos no resultan. Entonces los fármacos sistémicos reciben ese nombre por su acción a nivel sistémica. Generalmente son los medicamentos que dan obviamente los médicos, ¿sí?, y que tienen un alto nivel de, por ejemplo, ¿cómo se llama?, corticosteroides, ¿sí?, que obviamente tienen que ser de una toma de 1 o 2 meses y después descanso. 1 o 2 meses y descanso, ¿sí? O sea, cuando el tópico no resulta, directamente se deriva al dermatólogo y que haga, por ejemplo, un tratamiento así sistémico con medicamentos, ¿sí? Porque obviamente si nosotros tranquilamente podemos tratar la psoriasis que es leve
y moderada y que tenga poca distribución en el cuerpo. Cuando ya es mucho, directamente se prefiere pasar a medicamentos orales o, ¿cómo se llama?, que se puedan inyectar. Tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿sí?, que se encuentran en las células inmunes epiteliales y cerebrales y modula la inflamación. Estos fármacos inhiben la producción de ciertas sustancias como el factor de la necrosis tumoral, ¿sí?, proteínas y la acción de los queratinocitos, lo que hace que se regule la inflamación. ¿Sí? Los fumaratos, los fumaratos son un grupo de fármacos que inhiben un complejo proteico que a su vez da lugar a la inhibición de la producción de proteínas inflamatorias. Eso es bien específico del médico, que obviamente ellos, si uno primero lo trató, le tenemos que pasar lo que es la historia clínica, el diagnóstico, qué hicimos, qué no le pudimos hacer, y el médico ahí resuelve, ¿sí? Hay muchas colegas que dicen, bueno, yo por ejemplo he tratado psoriasis moderada, me dio un buen resultado una temporada, pero después es como que deja de dar resultado lo que es la forma atópica. El tema es que, o sea, nosotros tenemos que tener ya de entrada sabido, ¿sí?, que la psoriasis, cuando es leve y moderada y tiene poca distribución en el cuerpo, el tópico puede resultar. Pero si ya pasamos a otro tipo de psoriasis, ¿sí?, que sea más complicada, directamente no se pierde tiempo y lo derivamos al médico, ¿sí? Porque, o sea, la única solución que tiene es vía oral, y también hay que tener en cuenta que la psoriasis puede ser también, o sea, en épocas que está muy exacerbada, y hay veces que tiene remisión, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros estamos tratando gente con psoriasis que está en el periodo de exacerbación y es como que le cuesta que el tópico le haga, vamos a decir, resultado. Entonces es como que la persona se viene abajo, ¿sí? Pero después, cuando llega el momento de remisión, ¿sí?, cuando el factor desencadenante más o menos se controla, entonces por ahí el tópico funciona. Siempre hay que tener en cuenta eso, o sea, en qué estado viene la persona, ¿sí? A mí me ha tocado gente que ha venido muy alterada, ¿sí?, con problemas, ¿no es cierto?, ya sea de, vamos a decir, psicológicos, de estrés, qué sé yo, divorcio. Y el tema es que si está muy exacerbada, hay que esperar un tiempo a que se baje, vamos a decir, el nivel de exacerbación para poder hacer, por ejemplo, un tópico que dé buen resultado, ¿sí? La psoriasis, si bien las personas, por ejemplo, vienen ya menos colocadas, ¿no es cierto?, en el sentido de que se encuentran con que tienen vamos a decir, un eritema que se le hace las cascaritas y demás, que si se las tocan cada vez se ve más, ya vienen, por ejemplo, con un problema de baja autoestima. Entonces, cualquier cosa que vos por ahí le quieras decir, ¿cómo se puede decir? No le cae nada bien, ¿sí? Y si a mí a la otra vez me preguntaron, un enfermo de psoriasis, es por ejemplo, un paciente, vamos a decir, bueno, o sea, fácil de tratar, y la verdad que no, porque muchas veces el tema de psoriasis ya viene con una complicación de baja autoestima, que todo lo ve feo, todo lo ve mal, o sea, si se tiene que poner cremas, viste que si es mucho, que si tiene olor la crema, y que me tengo que cambiar la ropa, viste, si me pongo la crema, o sea, por ahí el tema, viste, es que es complicado, ¿sí? Y más allá de, bueno, ahí terminaba. Y más allá del tema de lo que es médico, ¿sí?, el tema principal es no solamente saber qué psoriasis tiene, qué abarca, sino también qué enfermedad, ¿no es cierto?, tiene asociada. Eso es lo principal, ¿sí? En cuanto a lo que son los protocolos generalmente nosotros, lo que es psoriasis, no podemos trabajar, por ejemplo, en la cara si tiene, vamos a decir, psoriasis en la cara, en lo que es esta parte, ¿no es cierto?, a los costados de la nariz, o por ejemplo en la parte de las patillas y demás. O sea, yo puedo trabajar el resto de la piel que esté sana, pero con aparatología, ¿sí?, pero el resto que está lastimado no. Si tiene poca, vamos a decir, poca psoriasis, por ejemplo, por acá por el cuero cabelludo y demás, sí puedo tratarlo. Pero si ya tiene muy avanzado, o sea, el tema de aparatología, salvo que sea un electroporador que no lastima, tranquilamente se puede usar. Pero, por ejemplo, lo que es Dermapen, que yo lo tengo que pasar,
Si tiene mucha psoriasis en la cara, no, ¿sí? Siempre conviene, o sea, hacer limpiezas más o menos con agua, por ejemplo, micelar, o por ahí si hay que hacer un exfoliado que tenga que ser, por ejemplo, en gel y que las partículas sean chiquitas. No hay que pasarlo nosotros frotar mucho, sino apenas, ¿no es cierto? Porque obviamente van a salir las cascaritas, pero va a quedar la piel enrojecida, ¿sí? Y por ahí muchas veces es muy invasivo hacer un pulido. Si bien después hay muchas máscaras que se pueden usar, muy principios activos para, por ejemplo, para bajar la descongestión o para desinflamar, ¿sí? Para bajar por ahí también la temperatura, para humectar, para hidratar, para el tema de las cascaritas. O sea, hay muchos activos que se pueden usar con máscaras oclusivas, ¿sí? Pero el tema es que uno siempre tiene que tener en cuenta qué tipo de psoriasis tiene, cuánto abarca y qué enfermedad concomitante tiene. Eso es lo básico, ¿sí? Y después ahí, o sea, saber diferenciarlas, y obviamente si los tópicos, los tratamientos tópicos que nosotros podemos hacer, conseguimos que estén, vamos a decir, que den resultado, bárbaro, pero tiene mucho que ver el compromiso que tiene la persona, ¿sí? Y si ya, o sea, tenemos otro tipo de psoriasis más complicada y con que abarque más cuerpo directamente, derivarlo a un dermatólogo, porque, o sea, el tópico no va a ser resultado, ¿sí? Vamos a perder tiempo, y conviene mandarlo al médico porque directamente le va a pasar vía oral corticoides o corticosteroides y ¿cómo se llama? Y después, bueno, el médico irá viendo, o sea, cómo regularlo, ¿sí? Y directamente dirá, mira, le di esto, fíjate qué podés tratar. Si, por ejemplo, se baja la inflamación, por ejemplo, si se baja lo que es la picazón, si la escamación no es muy, vamos a decir, muy pronunciada, ¿sí? Pero, o sea, en lo que es protocolo, los tópicos que ahí les mencioné son los que más se usan. Después, o sea, como es una enfermedad autoinmune, si es muy complicado el paciente que se nos presenta, directamente se deriva al médico porque, o sea, tiene que pasar a medicamentos que son sistémicos, o sea, no los podemos nosotros ni recomendar ni nada, directamente derivarlo al médico, ¿sí? Y de ahí, bueno, el manejo del médico, bueno, ya es otra cosa. Si nos vuelve a mandar la persona, y bueno, hay que pedir qué le está dando y demás, y ver, o sea, cómo reacciona la piel. A mí hay gente yo la mandé al médico, ha venido y está igual que cuando yo lo vi. O sea, cuando yo lo derivé, entonces vos no podés decir nada, pero vos ves, viste, bueno, a ver qué estuviste tomando. Y uno por ahí investiga un poco y demás, y vos ves que por ahí, bueno, no dio resultado. A veces también el médico te hace tratamiento de psoriasis y no da resultado, ¿sí? Porque también tenés que ver qué enfermedad concomitante tiene. Si tiene inflamación de, por ejemplo, de intestinos, que generalmente deriva también en celíacos o por ahí en esclerosis. O sea, tenés que ver siempre qué enfermedad tiene atrás para poder tratar primero la enfermedad. Una vez que trata la enfermedad que está, vamos a decir, asociada, baja lo que es la psoriasis que nosotros vemos externa, ¿sí? Entonces es más fácil tratarlo si primero tratamos la enfermedad, vamos a decir, que está asociada. Si es un problema de obesidad, y bueno, primero tenemos que tratar la obesidad, y una vez que se va tratando el tema de la obesidad, se va viendo en la piel que la psoriasis por ahí va cambiando, ¿sí? O se pone en un proceso de remisión, ¿sí? O vamos a decir, cada vez va teniendo menos, si bien no desaparece, pero o sea, al tratar la enfermedad que está asociada, te asegura un 60-70% de que los tratamientos por ahí, no solamente del médico con remedio, sino los tópicos, te dan resultado, ¿sí? Más allá que también depende de la persona, eh, cómo se pueda controlar, ¿sí? Porque convengamos que hoy en día la psoriasis que hay es por estrés, y el estrés no solamente te desorganiza el metabolismo, sino también, por ejemplo, tenés diabetes por estrés, tenés, por ejemplo, problemas de, ¿cómo se llama? Tiroides por estrés, ¿sí? Tenés pico de presión por estrés, picos de diabetes por estrés. Sí, hoy en día el factor desencadenante más, vamos a decir, más que está a la vista es el estrés. Pero obviamente, vamos a decir, en segundo lugar tenés la obesidad, y la obesidad por ahí es la que más factores desencadenantes puede asociar, porque la obesidad te trae lo que es problemas cardiovasculares,
problemas, por ejemplo, de movilidad, ¿sí? También tiene mucho que ver si la vida es sedentaria, si la persona, aunque sea, hace dieta o alguna actividad física, que eso también tiene mucho que ver. Generalmente en el tema de psoriasis le recomiendan a la gente, más allá de una dieta o remedios y demás, lo que le hacen es hacer alguna actividad física, por ejemplo, si padece de estrés, para que se pueda, vamos a decir, ventilar o bajar los decibeles, ¿sí? El hecho de gastar la energía, poner, qué sé yo, salir a correr, ir a un gimnasio, no sé, salir a caminar en vez de 10 cuadras, 20, 30 cuadras, o sea, más allá de hacer bien, ¿no es cierto?, físicamente, hace bien también emocionalmente, ¿sí? Mucha gente dice, no, yo salgo a caminar porque es mi cable a tierra, me ventilo un rato y después, bueno, sigo con lo que estoy haciendo. Eso tiene mucho que ver también, ¿sí? El tipo de vida que uno lleva y obviamente si es, por ejemplo, sedentario o no. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, le consulto yo, habla Ivonne. Dime. ¿Dónde estás? Ivonne. Ivonne, ¿cómo estás? Bueno, entonces el tratamiento que nosotros tendríamos que hacer sería solamente con las cremas y después darles a ellos para que lo sigan en la casa. ¿Así sería el tratamiento? El protocolo, Ivonne, primero, ponele, te viene la persona del gabinete. Primero yo Sí. tengo que ver qué tipo de psoriasis tiene, ¿sí? O sea, si tiene mucha psoriasis, por ejemplo, que tenga en la cara, que tenga la espalda, porque también, o sea, yo no sé si te dedicas también a hacer, ¿cómo se llama? Tratamientos corporales, Soy ¿sí? cometóloga, sí. Soy cometóloga y trabajo todo Claro. con el cuerpo también porque tengo Claro. Sí, a mí, máquinas. por ejemplo, me ha Tengo tocado de... hacer descontracturante a gente que, claro, me ha tocado, ya ha tocado hacer tratamientos, por ejemplo, de descontracturante de la espalda, y vos ves que tiene la espalda todo, viste, no, no digo lastimado, pero por ahí ves como que te da impresión a primera vista, pero como uno sabe que por ahí no es contagioso, viste, no es tanto, pero Claro. la primera impresión sí, como que, entonces, bueno, o sea, si bien las cremas que uno usa, por ejemplo, para descontracturante, van a aliviar lo que es la sequedad, ¿sí? Yo tengo que ver cuánto de psoriasis tiene, ¿sí? Ujú. Ese es el problema. O sea, vos cuando te caes en el La- gabinete, por ejemplo, se va a hacer facial, vos tenés que ver. Dice, tengo psoriasis. Bueno, vos te fijás dónde tiene psoriasis. Si tiene en el cuero cabelludo, atrás de la oreja, acá, o si tiene tomada, ponele, viste, lo que es las cejas, viste, o por ejemplo la Ujú. parte de las mejillas. ¿Mm? Perfecto, Entonces, perfecto. en ese caso tenés que hacer o sea, un protocolo tuyo, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, limpiar y al, vamos a decir, exfoliar, sea algo, viste, más o menos leve, ¿sí? Por ejemplo, en queratolíticos. Y bueno, sí, tenés el salicílico a muy bajo porcentaje, podrías usar, ¿sí? O alfa hidroxiácidos a poco, viste, porcentaje, que te hagan, por ejemplo, una descamación muy leve, ¿sí? Ujú. Yo Un tema generalmente lo que hago es pongo algún queratolítico, por ejemplo, de muy bajo porcentaje que apenas me haga una descamación, ¿viste? Y si no, ¿viste? Si yo puedo pasar, por ejemplo, una pulidora en una forma, vamos a decir, leve y suave, después lo que le pongo es un ácido, por ejemplo, a bajo porcentaje que me haga la función de, por ejemplo, humectante, bien. ¿sí? Ujú. La piel de psoriasis, la verdad es medio complicado trabajarlo en gabinete. Ya te digo, si es nada más que por acá arriba, atrás de las orejas o las patillas, ¿viste? No hay problema. Porque vos, por ejemplo, esa zona, si vas a pasar algún aparato, la obviás, ¿viste? No, no la Sí, sí, sí. pasás. Ujú. Pero para hacer un protocolo, primero te tenés que fijar qué tipo de psoriasis es. Si es, por ejemplo, de las escamas, es simple, es la más frecuente, ¿sí? Ujú. O si son nada más que, por ejemplo, las manchitas rojas que no se escaman, ¿sí? O sea, profe, sería, o sea, ponele, si es el que yo puedo trabajar, el que sería el leve, sí, Sí, lo hago en el gabinete. Y si no, directamente lo mando al médico una vez sí. que esté, que llegue a leve la Mm, psoriasis, y ahí recién yo podría hacer un tratamiento exactamente. en el gabinete. Bien, Ya sea facial o corporal. El bien. tema que por ahí es complicado también el tema de psoriasis porque por ahí la gente está tan mal, ¿viste? O se siente tan mal Ujú. que vos le decís, no, ¿sabés qué? Tenés que ir al médico y ya no quiere, Ya se enoja, ¿viste? claro. Sí, Eh, me imagino.
yo te decía que no de entrada, ¿viste? Entonces vos más o menos le explicas, ¿sabes qué? Porque si el dermatólogo te va a dar unos, ponele, unos remedios que te van a bajar la inflamación, que te van a bajar el eritema, que te va a bajar la picazón, que te va a bajar la escamación, vos decís, es más fácil después trabajarlo. Obviamente que después, o sea, uno tiene que saber qué enfermedad tiene atrás, que Bien, lo hace el médico, a ver qué enfermedad tenés, obviamente con un cuestionario, ¿sí? sí, sí. Arma la historia clínica y si vos, por ejemplo, tienes problemas de intestino, listo, tratás la inflamación de los intestinos, listo, o sea, después la psoriasis es más fácil de tratarla porque, o sea, va a empezar a, vamos a decir, a remitirse, ¿entendés? Entonces es más fácil. Bien. Pero, o sea, de entrada ya es, cuando vos decís, no, tenés que ir al dermatólogo, no gusta. Y Entonces sí. nosotros tratamos en gabinete la que es leve, moderada, ¿sí? Y que tenga poca, vamos a decir, poca distribución, un 10%, un 15% en el cuerpo. Desaparecieron. Sí, Me ahí, quedé con ahí dos. la dejé de escuchar. Sí, 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 o sea, si es leve y moderada, ¿sí? Pero que tenga poca distribución, la podés trabajar en forma tópica, ¿sí? bien. Que ya te digo, son más o menos esos principios activos que te pasé. Alquitrán o algo de huya, pero mucho no hay, ¿eh? Más no. Mucho no hay. Ujú. Pero, o sea, pero generalmente, o sea, si vos haces bien el protocolo, teniendo en cuenta, o sea, ya te digo, lo que es, qué tipo de psoriasis es y qué distribución tiene, o sea, el resultado es buenísimo, ¿sí? Perfecto. Estamos Moni, hablando de leve y moderado, ¿eh? Lo otro directamente tiene que ir al médico y bueno, y el médico ahí decidirá, ¿viste? Moni, Qué medicación le da, ¿viste? Y bueno, de ahí va probando. Realmente la mayoría va probando, ¿viste? A Y ver sí. qué es lo que le resulta más efectivo al paciente. Y después te lo deriva. Y el tema es sí, que muchas veces, por ejemplo, vos ves lo que le dan y son unas pomadas horribles, o claro. una vez es un olor horrible, y claro, ¿viste? Pero el médico es médico. Es como que le Mónica, pongas algo, ¿viste? Mónica, Dime, por ¿quién habla? ejemplo, buenas tardes, soy Romina. Dime. Por ejemplo, Ah, cuando Romy. viene una psoriasis muy congestionada, muy inflamada, eh, Sí, electroporar a través de una gasa descongestivos, por ejemplo, sí. se puede, digamos, y electroporarlos, yo digo a través de una gasa porque a veces las costras justamente es como que se enganchan y podés ocasionar dolor y para hacer algo más placentero para el paciente y no estar, Sí, digamos, sí. enganchando con la Es que, o sea, textura, igual que siempre claro, tratar que de viste, por utilizar ejemplo, a mí me tengo gente que guantes, tiene mucho acá. claro. Sí, Yo claro, sé viste, o utilizarle, sea, tiene mucho acá o mucho por ahí en la 100, viste. ¿Yo qué hago? Le paso la pulidora, viste, que como para que saque las cascaritas de arriba, viste. sí, Y después, o sea, yo trabajo toda la zona que no tiene psoriasis, tranquilamente la puedes electroporar. Pero si no, también podés poner principios activos, por ejemplo, mezclarlos, descongestivos, antiinflamatorios, humectantes, además podés hacer un cóctel, pincelarlo en la cara, poner una máscara y ahí también podés pasar el electroporador. claro, claro, muy bien, gracias. Como para que vos puedas. Igual viste que el electroporador, viste, si está medio, vamos a decir, cascarita roja, además no le va a hacer nada porque no tiene, o sea, vos pasás nada más. No es que raspa el Sí, electroporador. Pero podés usar una gasa, así como que esté bien mojada con los principios activos, viste que el electroporador lo seca exacto. después. O sea, a medida que vas Claro, y es pasando, como lo que las seca. escamas lo absorben un poco, digamos, y a veces también Sí, después es como que sí, sí, producen sí. ablandamiento para O poder sea, el retirar un electroporador poquito da muy más. buen resultado. Yo, por ejemplo, en la Sí, gente que tiene acá, viste que suele tener mucho, a mí el electroporador me da buen resultado. Sí, sí, sí. bien, Y en la parte, bien, por ejemplo, de espalda, que a mí me ha tocado, por ejemplo, alguien que decía, viste, para que sacame, que me pica. sí, Y bueno, hice lo mismo, limpié, viste, exfolié un poquito como para sacar las cascaritas, como para no lastimar.
y después puse principios activos humectantes, ¿viste? Puse una gasa, se la dejé un ratito, volví a humedecer y sí pasé el electroporador. Y a veces no, le dejo con la gasita que absorba bien, ¿viste? Sí, ¿Cómo se llama? La podés incluso envolver con un film a la gasa, ¿sí? Y le sí, decís, bueno, sí, cuando llegues a tu casa, sácatela y por ahí le podés dar alguna crema que tenga, por ejemplo, que sea emoliente, ¿sí? Más que nada para claro. que trate el tema de la picazón y la sequedad. Bien, y yo recién ¿Viste? escuchaba Cuando que Ivonne decía sobre el tema de la espalda, la estética, sí, cuando tienen bastante descamación da mucho resultado, ya sabemos que no es contagioso, pero por un tema del tacto, para que sea mejor la fricción, utilizar los guantes. Utilizar los guantes es algo que bien humedecidos con principios activos, ayuda a que de sí, paso le vas haciendo penetrar sí, más y corre mucho más, sí, como que no vas produciendo esa traba incómoda que a veces a ellos les genera un poquito de dolor. sí. Es más, a mí me pasó una vez con, o sea, eso, con una persona también que le estaba tratando la parte psoriasis en la espalda. Cuando yo me puse los guantes, viste, medio como que me miró, viste, y me dice, no es contagioso, me dijo, viste. Exacto, yo doy la explicación, les digo, Sí, eh, hasta les doy el consejo que a veces en la casa para colocarse las cremas es hasta sí, más fácil para ellos, sí, aparte para también sostener una asepsia sobre lo que estás colocando, exactamente. porque hay veces que se lavan las manos simple, sin bien el tiempo del jabón o algo, entonces se colocan un guante y mantienen una asepsia que siempre va a ayudar a mantener mejor esa Obvio, sí. cara. Entonces, primero Claro. le doy esta explicación para que no sientan que uno tiene miedo de, digamos. Claro, a mí me pasó eso, me dice, no es contagiosa, le digo, no, es que yo me pongo los guantes, le digo, porque te voy a trabajar, le digo, de manera, le digo yo, de que si yo paso mi mano, le digo, por ahí, viste, mi mano no está tan suave, le decía yo, y Claro, por ahí le digo, no, no resulta, le digo, viste, así vamos a decir, bien el trabajo, pero vos fíjate, le digo, con el guante como te hago, viste, y te va, sí, ¿cómo se llama? O sea, te vas a sentir por ahí más cómodo, pero, viste, claro, yo por ahí me dijo, no, no es contagiosa la psoríasis. Me digo, no, ya sé, claro, le digo, porque es ellos solamente para el están muy a la cumplimiento del protocolo. defensiva. Y también es como Claro, vos decís, o sea, poniéndote vos los guantes y vos te pasás la crema, es mucho mejor que pasártela con la mano. tal cual. Sí, Porque de por sí el guante desliza, la mano tiene no. otra fricción Claro, realmente. Y me parece muchísimo más eh, agradable para ellos que de piel a piel, que se produce sí o sí una claro, traba. sí, sí. Sí, Claro, viste, muchísimas gracias. pero la mayoría piensa, viste, como que está leproso, una cosa así, viste, porque hay gente, viste, Exacto, que te cuenta, y yo, viste, y llora, viste, y se siente mal, viste, que por ahí, viste, que uno también hace de psicólogo en el gabinete, y vos exacto. más o menos, viste, que le das, La mira, esto es parte un de proceso, contención ¿viste? y naturalizar lo que Sí, ellos nos están trayendo me parece que es importantísimo antes, hasta antes de mirarle la patología a ellos. Como cuando te vienen a decir que están con es que psoriasis, nosotros bueno, hacemos no te ese preocupes, trabajo. es normal, viene un montón de gente, no sabes la cantidad que hay, vamos a ver, o sea, creo que es la parte de hacerlos sentir cómodos como para que todo lo después lo que viene no choque. Claro, porque el médico, viste, que te atiende, la gente te dice, o sea, no, el médico, viste, no, no hace el trabajo de nosotros como No. hace contenedor. O sea, nosotros Es hacemos mucha bastante duro el contención. médico, a veces no se fija en esa parte. Sí, viste, Tengo, bueno, o dale, sea, listo, ya está, es esto, pum, y ya está, ¿me entendés? sí, Ni siquiera le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué sé yo? Viste, hay gente que por ahí es necesita muy eso. frívola la parte de consultorio del médico hasta del médico dermatólogo. Yo veo que es muy frívolo con Sí, el paciente que viene con una enfermedad expuesta sobre la piel. más de eso. Se sienten a Sí, veces más contenidos y cuando tienen por ahí hasta, como vos decís, más del 30% que uno lo deriva directamente, vuelven por el hecho del acompañamiento nomás. Mira, pero a mí me hace bien que me sí, pongan las cremas vos, y te hablan y se desahogan y preguntan mucho más que al médico dermatólogo. sí, sí. Porque uno por ahí le da Eh, el ambiente, por ejemplo, de que se pueda sentir más cómoda, a pesar de que pobrecitos a veces vienen, viste, que están tan estigmatizados, viste, qué sé sí, yo, viste, que obviamente, viste, cuando te sale en la cara, por ahí te querés morir, y la gente dice, mira, mira cómo tengo acá, no me puedo hacer ni siquiera la colita, tengo que andar siempre con el pelo suelto, invierno y verano, te dice, viste, sí, tal cual. y si me ato, dice, todo el mundo me mira, viste, qué sé yo, viste, se sienten así, Sí. pobres.
Sí, sí, es como que uno da un apoyo emocional importante en esa parte. Sí. Es que el paciente que tiene psoriasis ya tiene de por sí un tema emocional que justamente por ahí también junto con el del organismo el que lo desencadena que tenga psoriasis. ¿Sí? Sí, O sea, ya sí, sí. viene al gabinete o al médico, ya llega, ¿viste? Con alguna alteración, ¿viste? Así psicológica, más allá del Sí, orgánico. Ya viene sí, con sí, algún problema. es así. Muchas gracias, Mónica. Dale. ¿Alguna preguntita más? Yo igual les paso un PDF para que ustedes puedan leer, ¿eh? Puedan leer y ver todo lo que es la clase. ¿Alguna preguntita más? ¿O está bien? ¿Están todas bien? Todo Listo. bien. Entonces, bueno, la próxima clase es el lunes que viene. Si ustedes cuando leen el material, ¿sí? Tienen alguna pregunta, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, sábado y domingo hacer un Zoom, ¿eh? No tengo ningún problema porque yo atiendo así, o sea, la gente que hace cursos, que la mayoría son online, hoy en día todo es online, hay gente que por ahí no puede estar en la clase y después lo mira en la casa, porque a veces es la única manera que tiene, porque, o sea, yo siempre digo, chicas, de trabajar para hacer el curso. Yo les paso las clases grabadas con los PDF y después si ustedes no entienden algo, me llaman o me mandan un mensaje, hacemos un Zoom, te contesto todo lo que vos querés hacer y no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, ya en todos lados es así, o sea, ya te pasan las clases grabadas y demás, te sentás un fin de semana, mirás la clase o lees el PDF y lo que no entendés, listo, lo preguntás, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, si Sí, ustedes desde acá perfecto. de lo que vieron hay algo por ahí que, ¿cómo se llama?, que no han entendido, listo, me dicen, mira, podemos hacer un Zoom, necesito estas preguntas, listo, y las resolvemos ahí tranquilas, no hay ningún problema, ¿sí? Perfecto. Mónica, Dime, Mónica, dime, Erika soy. Una Adérica. consulta, y todo lo que es referente a los productos o activos que nosotros podemos utilizar, ¿viste? Sí. Por ahí una orientación para decir, bueno, tanto en gabinete como en domicilio, asistencia domiciliaria, ¿qué podemos recomendar? Viste, no hace falta Mira, que digamos alguna marca en especial, pero si no, tenemos como claro, un viste que yo protocolo armado para específicamente para esta afección, que nosotras podamos saber con qué, cuál es el Mirá, descongestivo. sí, o Sí, sea, yo si querés después les paso en el grupo, les paso el PDF y les paso los principios activos más usados, ¿sí? Si bien yo acá les armé en lo que es psoriasis, viste todo eso lo que es el principio de tuya y demás, ¿cómo se llama? Hay otros principios activos que ustedes pueden usar, ¿sí? Que los pueden bien, mezclar y demás. Cremas, siempre conviene que sean emulsiones. Una crema pesada no sirve, que sean bien, emulsiones. Y si es, o sea, independientemente de que el biotipo sea graso, seco, deshidratado, porque lo que vos tratás es, vamos a decir, la psoriasis, que la psoriasis en sí está seca, ¿sí? O sea, si vos tocas la sí, piel ahí, está re seca, se puede fisurar, tiene cascaritas y demás. Entonces yo siempre recomiendo que sea una emulsión, ¿sí? Yo marcas no trabajo, viste que yo les dije en cosmetología hospitalaria, claro. yo trabajo nada más que fórmulas magistrales, ¿sí? Y hay, por ejemplo, ya te digo, ¿Y eso lo principios podés tenés. pasar, por ejemplo, los laboratorios a donde vos pedís las fórmulas magistrales? Por ejemplo, farmacia, no sé, o Millennium, si no me equivoco, era una que está en Buenos Aires, que vende fórmulas magistrales. Después, bueno, algunas referencias, ¿no? De lugares que vendan fórmulas magistrales. Mira, farmacia tenés, farmacia VIP y Roden, ¿sí? El tema es que por ahí, bueno, yo a veces te digo, pido si algo es muy específico y que lo voy a dar de rutina diaria para la persona. Pero es como que, viste, la están cobrando las fórmulas magistrales muy caras. Si no te dicen, mira, tengo esta, pero yo por ahí veo los principios activos y no me sirve. Entonces directamente le digo, no, yo quiero así, 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 porque son pacientes que tienen esto, esto y esto. Entonces, bárbaro. Ponele, la que ella me ofrece, te tiro un precio, sale 700 y la que yo pido me sale 1500. Entonces, por ahí, viste, es como que mucho no conviene también, viste. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con Laboratorio Z, ¿sí? Se llama así. Laboratorio, sí. Sí, ¿Dónde Laboratorio está el Z. laboratorio? ¿En Buenos Aires? Sí, 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 yo después les paso, si querés, el contacto de la chica. ¿Nos pasás, por favor? Que son fórmulas que vos decís para psoriasis y no le tenés que hacer nada, lo pones derecho así como está, porque o sea, lo que es psoriasis,
te pueden incluso, si vos pedís los principios activos, te los dan, y si no ya te da, por ejemplo, alguna emulsión armada o un suero armado y listo, no tenés que hacer nada más. Incluso se lo das para rutina diaria, Claro, para ¿viste? Se lo asistencia en vendés, ¿no? domicilio. Se lo vendés. Exactamente, que también, o sea, vos se los podés poner y después decir, mira, ponete esto, se lo vendés, obviamente. La ventaja que tiene es que es de farmacia, los principios activos generalmente, o sea, son muy buenos, yo generalmente no le tengo que agregar nada, y no me mata a veces como algunos, viste, con fórmulas magistrales, ¿sí? Pues, por ejemplo, ya te digo, uno de psoriasis de 30 centímetros, que más, o sea, como se llama gramos, ¿no? Que más no te conviene comprar, porque, o sea, no tiene sentido, porque es una temporada que lo tiene que usar. Y andan más o menos en 900, 1200, o sea, tiene sentido el precio. Después, o sea, yo marcas no uso porque, o sea, tienen un montón de principios activos que a mí no me sirven, ¿sí? Yo por ahí necesito más porcentaje de uno que de otro y yo veo que de los que necesito tengo más o menos el porcentaje del resto, que tengo un montón. Entonces tengo lo que Claro. es Laboratorio Z, Riderm y después Jade Skin Lab. Son las únicas tres, pero son todas fórmulas magistrales. Con los que, donde más o menos, o sea, vos ponele, le pedís, mira, necesito algo para ponerle psoriasis que tenga esto, esto y esto, nada más. Y te dicen, listo, ¿cuánto sale? 900 pesos. Entonces es económico y es lo que vos pedís, ¿sí? No te matan Moni, con los precios. Dime. Moni, ¿sabes qué? Estaría Sí. bueno armar unos protocolos, por ejemplo, para lo que se le puede decir que son las psoriasis más intensas que nosotros podemos tratar, como por ejemplo, ¿viste Ujú. cuando está todo muy escamatosa, pero a su vez tiene inflamación Sí. abajo? Mira, yo te digo las que ¿Viste? podemos tratar. Las que nosotros podemos tratar, por ejemplo, es psoriasis en gotas, ¿sí? ¿Cómo? Psoriasis, psoriasis en gotas, Sí, psoriasis inversa sí. y a ver, no, la eritrodérmica no, o sea, salvo No, que es más. sea muy poquito. Pero las que más, las comunes son las que son con placas, la gota, la inversa y la pustulosa también la podemos tratar siempre y cuando sea leve y abarque poco cuerpo, ¿sí? El resto no. La pustulosa, ¿nosotros podemos descongestionar esas pústulas? ¿Es apropiado? Mira, tranquilamente vos, viste que tiene, por ejemplo, que yo mostré las plaquitas de, ¿cómo Sí, se llama? Que tiene en el pie y en la mano. Yo, por sí, ejemplo, paso una limpieza, paso una pulidora suave y la que sí. se rompe, ¿sí? Después Ah, yo paso un bien. antiséptico, ¿no? O un bactericida, Sí, lo dejo un sí. ratito, lo retiro con agua micelar y ahí puedo poner, por ejemplo, cremas. Pero Crema. generalmente la pustulosa sale, viste, en lo que es la planta del pie, que lo ves, porque es una Sí, ampollita chata con la pus abajo, y en las sí. manos. Yo, por Sí, ejemplo, vienen no he mucho, visto vienen en cuerpo mucho y la buscando cara, el no he visto eso. alivio. Al gabinete llegan mucho buscando el alivio, el plantar, porque mucha gente que trabaja muchas horas de pie, como que se lastima, porque se Sí, van reventando, están tantas horas calzados hoy en día que las horas de demanda laborales son tan largas, sí. eh, y entonces es como que, viste, que se ve mucho en la parte plantar. Claro, viste, incluso vos, por ejemplo, si es leve y tiene poco, o sea, poca cantidad, vos podés tratar la cara, el cuero cabelludo, podés tratar por ejemplo, las extremidades, ¿sí? O lo que es, ya te digo, manos y pies, tranquilamente lo podés tratar, pero después ya, por ejemplo, las más complicadas no, ¿sí? O sea, yo Claro, te diría más o menos que te manejes en esas, ¿sí? bien, O sea, que bien, son más tratables, poca cantidad y tenés claro, bastantes principios activos sin ir podemos decir, a que no vaya al médico, porque por ahí no lo necesita, y tranquilamente vos lo podés apagar bastante. Pero tiene mucho lo bien, que es cabeza, ¿sí? La psoriasis también es más del paciente que la tuya, para que mejore. sí, muy Ujú. bien, gracias, Dale. Yo después les paso un protocolo, ¿sí? Con algunos principios activos básicos que yo uso, ¿sí? perfecto. Les paso algunos. Ah, y después les paso bien los laboratorios, que son tres, ¿sí? Que no te matan, viste, con los precios. Y no necesitas comprar muchos, porque compras poquititos, viste. Te puedes comprar uno para vos y uno para darle de rutina diaria y bueno, a vos por ahí haces la diferencia,
¿sí? Exacto. Pero Bárbaro. acuérdate que la Gracias. gente que tiene psoriasis, no, o sea, si le das dos, tres cosas no hace. Si le das una, te lo hace bárbaro. Si le das más, Sí. no lo hace. No, y por lo general lo coloco una vez al día. Claro, sí. Viste que voy a decir, bueno, dos, tres veces se lo colocan uno. ¿Sí? Sí, tal El que cual. por ahí es más complicado, más allá del cuerpo, es el de la cabeza, cuando te salen toda la cabeza. Porque, o sea, sí o sí lo único que tenés que usar es un shampoo. ¿Sí? Que a Sí, veces la psoriasis la confunden con, por ejemplo, la dermatitis seborreica. Entonces te dan un shampoo bactericida. ¿Sí? sí. ¿Cómo se llama? Y claro, si vos usas un shampoo bactericida, ¿sí? Lo que hace es te reseca el cuero Te cabelludo. seca. Sí, te lo Sí. reseca. Y es más, o Y sea, si vos después no le se pones otro rascan mucho. shampoo, nada, se rascan, se Se lastiman, ¿viste? lastiman. Después le quedan esas cáscaras, ¿viste? Con secreciones, ¿viste? Que después incluso sale olor y se te puede dar una infección bárbara. Tremendo. Sí. Lo que es cuero cabelludo es complicado, ¿sí? Y ya te digo, la gente no, me tengo que lavar, quedarme 5 minutos con eso y después lavarme, dice, no, dice, ¿viste? Y vos le decís, ¿sabes qué puedes hacer? Te puedes bañar tranquilamente, después vas, qué sé yo, en el baño, ¿viste? O en la cocina que te Sí. lavas la cabeza ahí tranquilamente. Digo yo, no esperás, no te enfrías, digo, pero lo podés hacer tranquilamente así, digo yo, ¿viste? Sí. Y bueno, y hay veces que sí, hay Buscan la veces excusa que no. del olor, siempre tienen una excusa y quieren la solución. Es Bueno, difícil. pero vos sabés que la psoriasis en la oreja, digo, en la cabeza tiene olor, no como la dermatitis de, ¿cómo se llama? Seborreica, que ese ya es, Pero viste, como un olor, viste, ¿cómo te puedo decir? Muy feo, viste, qué sé yo, sí, cómo es, sí, muy sí. feo. Pero la psoriasis tiene un olor medio feo, pero no tanto como la otra. ¿Sí? El Sí. problema es cuando se entran a rascar y ya se producen infecciones. Ahí Sí, sí ya es, porque tenés pérdida de pelo, todo. Aparte de la sí, psoriasis, como la dermatitis seborreica, es, vamos a decir, la antesala de las alopecias. De ¿Sí? las sí, alopecias. Mm, sí, sí, tal cual. ujú. Bueno, chicas, yo les paso después el PDF, así lo leen bien, les paso ¿cómo se llama? Principios activos y los laboratorios, ¿sí? Lo único que podemos usar, ya te digo, si no es mucho, es el electroporador, podemos hacer después alguna punta de diamante o algo, pero sin tocar las zonas que estén complicadas, ¿sí? Y ya te digo, o sea, el 70% tiene que hacer la persona con la cabeza y el resto lo hacemos nosotros, pero después necesitas, viste, una combinación o un arreglo entre los dos, ¿sí? Yo ya te digo, yo de 5 más o menos que tuve, uno solo hizo al pie de la letra y bárbaro, ¿sí? Pero obviamente se trató de acomodar él primero. Claro, empezó a ir a yoga, ¿viste? A comer bien, a desenchufarse. Estaba pasando por un proceso de divorcio que la mató, ¿viste? Y, ¿cómo se llama? Muy complicado, ¿viste? Y bueno, hasta que vos decís, qué sé yo, mira, sabés que si no te cuidas vos no te va a cuidar nadie, así que... y bueno, más o menos empezó a bajar los decibeles, a ver las cosas de otra manera, qué sé yo, bueno, más allá de que es como que se puso 10 años más y después a medida que se fue acomodando, ¿viste? ¿Cómo se llama? Le fue bajando lo que es la psoriasis, le fue bajando. Pero le salió Y mucho, ta- ¿viste? Acá, cuero cabelludo, incluso se le extendió más abajo del cuello, ¿viste? Pero una vez que ella se tranquilizó, empezó a ver las cosas de otra manera, ¿viste? Yo siempre digo, las cosas pasan por algo, ¿viste? Qué sé yo, si no dio, no dio, ¿viste? Pero siempre mirar el lado bueno, o sea, lo que tiene que pasar va a pasar, te guste o no, lo aceptes o no. Pero una vez que ella más o menos se acomodó y se tranquilizó, la verdad que mejoró un es que montón. tienen etapas, creo yo. Creo que tienen etapas porque Tiene a etapas veces donde... están perfectas y por ahí Sí, tienen una crisis. Yo, sí, yo trabajo hace 13 años con una cirujana plástica, sí, cirujana estética y reparadora. sí, Y, y yo soy la parte de esteticista, cosmetóloga, entonces a veces me pasa a algunas pacientes con ese tipo de patologías. Obviamente, siempre que hay una medicación, tengo la suerte de trabajar con una médica que ella me dice qué usar, sí. pero a veces uso muchísimo la luz pulsada, que Sí, para no mí me es lo puedo mágica, explicar. Sí, pero yo siempre he visto en las en uñas, impresionante. Vos sabés que yo lo uso en todo el cuerpo, o sea, menos en la parte donde hay mucho cerca del pelo, porque las dejo peladas, pero en la parte de la cara, codos, rodillas,
Vos sabés que para mí es mágica y hay un comentario que quería decir. Yo no sé si todas trabajan en cosmetología y esteticista, pero gracias a Dios con el tema de la pandemia, todas usamos guantes, que antes Sí, no. claro. Entonces ahora, porque Era a medio, veces, claro, porque a veces uno tiene que trabajar con pieles un poquito enfermas y bueno, está sí, bueno cubrirse uno. sí. Ahora tenemos el escudo de que nos tenemos que cuidar todos, entonces está genial. Claro, Y pero yo, vos sabés qué ventaja es que se pongan ellos los guantes y se pasen la sí, crema, es otra cosa. es Sí. Es otra otra cosa. cosa. Y Sí, sí, otra sí. cosa que te iba a decir, mirá qué pavada. Nosotros Mm, ahí usamos una crema de pepita de uvas de sí. Farmacia 11. Mm, Es una crema hidratante. Yo uso esa crema con las pacientes con psoriasis sí. y creen que es mágica, no sé qué, si aparte es para la cara, no es corporal, pero Sí. todas andan tipo eureka, oro en Claro. polvo, y es Porque una vos tenés que crema buscar un principio activo que sea hidratante, humectante que justamente haga que no le pique y si puede bueno, desinflamar, mejor. y la Entonces, vienen a comprar porque tipo tópico, y yo digo, es sí, una crema que se ve que un día la usé con una paciente, porque a veces pasa que no hay una crema y usas otra, y sí, dio tan buen resultado que ahora la la uso. O pegás. sea, pero fue tipo una carambola para mí. Pero bueno, Claro, viste, o sea, era yo como, también, o sea, la pegué también con una y la verdad que viene con psoriasis o un poco así de dermatitis, viste, de seborreica, que no sea mucho, o sea, yo le doy una que es una emulsión, sí, que es hidratante, tiene un montón de ácido hialurónico y demás, y la verdad, viste, que le fue bien. Incluso, viste, así en la parte de arriba, viste, el coxis, viste, que ahí se llena muchas veces se llena. de placas más grandes y da muy buen resultado. Pero, A veces viste, es como que buscan ya te un digo, por ahí mimo. como no la pegaste. Sí, Claro, sí, sí. Aparte hay gente que por ahí está tan alterada que parece que, o sea, que ya recurre cuando no da más. Ya recurre al sí. cosmetólogo, ya recurre, viste, al médico cuando ya no da más, viste. Pero, viste, ya te digo, o sea, por ahí la mayoría de las cosmetólogas dicen, no, pues yo hago esto, esto, esto. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el 70% lo tiene que hacer la persona en bajar los decibeles. Al bajar los decibeles, si es estrés o los demás, se te acomoda la presión. Si empezás a comer bien y a hacer actividad física, se te acomoda el organismo, el metabolismo. ¿Sí? Si sos sedentaria y encima gordita, empezás a adelgazar, comer bien, hacer actividad física. Todo eso tiene que ver más allá o sea, también el estado de ánimo que tenga la persona. Porque la psoriasis es una, vamos a decir, es una exteriorización del problema que tenés adentro, ya sea psicológico o orgánico. ¿Mm? Así que ya te digo, tiene mucho que ver eso. Pero por ejemplo, hoy en día por estrés hay un montón y gente chica, muchos Sí. estudiantes y demás, viste, con el tema de que no les gusta internet, de hacer las clases o porque tienen que rendir, y son 1500 cosas. Y la mayoría, yo tengo gente más o menos entre 18 y 27 con problemas por ahí leves, porque son acá nomás, viste. Pero vos ves que algunos ya tienen las peladitas. Sí. ¿Viste? Entonces, bueno, es como que vienen, ¿viste? Claro, porque están en la edad de la socialización, entonces te imaginas, ¿viste? Que por ahí tienen más, ¿cómo te puedo decir? Viene más enseguida. Es más Pero ya emocional. cuando es grande, Sí. ya viene cuando está medio de última. Mm. Bueno, chicas, entonces les paso eso en un ratito, el PDF, les paso los principios activos y un protocolo básico. ¿Sí? Ah, y los laboratorios. ¿Sí? Perfecto, bárbaro. Genial. Dale, entonces nos vemos el martes que viene. El martes que viene son dos clases, porque son dos temas cortos, así que son dos temas. ¿Sí? Acuérdense Ah, que El son ocho perfecto. lunes. clases nada más. El Y lunes, si quieren ¿verdad? después, sí, ¿eh? El Lunes. lunes. El lunes que viene. Ah, Bien, entendí. perfecto. Son todos los lunes. Genial, Bárbaro. No, todos los lunes. Son todos los lunes a genial. las 18 horas. Hay días, ya digo, que va a haber una clase como hoy, porque por ahí es larguito, y en otras tenemos dos temas, vamos a decir, juntos. Porque son ocho Bien. clases. Ya les digo, yo después les paso esta clase grabada, ¿sí? Genial. Y bueno, y si hay algo que no entiendo algo, me avisan y directamente hacemos un Zoom, resolvemos todo lo que hay y no hay ningún problema. ¿Sí? Bárbaro. Estuvo hermosa la Bueno, clase, Mónica. Gracias. ay, bueno, muchísimas gracias. Muy Un beso a gracias. todas. Vayan a cenar. Chao, chao. Sí. Muchas gracias, Mónica. Nos Chao. vemos. Chau, Un chau. besito grande a todas. Estés bien, hasta luego.